Cuando su camioneta murió, ella encontró el último garaje en millas. Lo que sucedió después conmocionó a toda la ciudad. La camioneta de una joven falló y se detuvo a millas de cualquier lugar. La única señal de ayuda era un viejo garaje más adelante con una sola luz encendida en el interior. Alguien estaba trabajando hasta tarde. Pasara lo que pasara después, su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni ella ni el gruñón mecánico que estaba dentro podían imaginar. Hola a todos, bienvenidos a Historias Desveladas. Comencemos. Zoe Matthews golpeó el volante con frustración. Esta era la tercera avería de este mes. Su vieja camioneta de reparto se estaba cayendo a pedazos, más óxido que pintura, pero era todo para su negocio de jardinería en apuros. Sin ella, no podía transportar herramientas, transportar plantas ni llegar a los lugares de trabajo. Ahora estaba inútil en la carretera 16, a 20 millas de la ciudad más cercana, con su cliente más importante esperando. No hoy, murmuró Zoe, girando la llave de nuevo. El motor emitió un lamentable sonido de clic, pero nada más. Por favor, no hoy. Sabía que esto iba a pasar. Su padre, un mecánico de toda la vida que había fallecido hacía 2 años, le había advertido que la camioneta necesitaba reparaciones importantes. Esa transmisión se va a averiar cuando menos te lo esperes, había dicho, en esa forma suya tan directa, sin ofrecer simpatía, sino una verdad práctica. Y cuando lo haga, costará más arreglarlo que lo que vale la camioneta. Pero el dinero había estado escaso, siempre estaba escaso, y el negocio de jardinería que había comenzado después de perder su trabajo de oficina apenas llegaba a fin de mes. Cada dólar se destinaba a suministros, gasolina y el alquiler de su pequeño apartamento. No quedaba nada para una camioneta nueva, ni siquiera para reparaciones importantes en esta. Zoe revisó su teléfono. Sin servicio. Por supuesto. Eso es lo que obtenía por tomar la ruta escénica hacia su próximo trabajo. El cliente le había prometido un trabajo estable si los impresionaba hoy, un trabajo que necesitaba desesperadamente con el invierno acercándose y los trabajos al aire libre agotándose. Fue entonces cuando recordó el viejo garaje. Lo había pasado unas millas atrás, un edificio desgastado con letreros descoloridos y una colección de autos en diversos estados de reparación esparcidos a su alrededor. No era una de esas elegantes cadenas de operaciones con empleados uniformados y diagnósticos computarizados, sino un taller de reparación de la vieja escuela dirigido por alguien que probablemente recordaba los carburadores y los distribuidores. Su padre lo habría aprobado. Con un suspiro, Zoe tomó su billetera y su teléfono, cerró la camioneta y comenzó a caminar. El sol de finales de septiembre le golpeaba los hombros mientras caminaba penosamente por el arcén de la carretera. Los autos pasaban zumbando ocasionalmente, pero nadie se detenía. La mayoría de la gente ya no recogía extraños, especialmente a una mujer con ropa de trabajo manchada de tierra y una melena salvaje de cabello castaño rojizo que se escapaba de su cola de caballo. Después de 40 minutos de caminata, el garaje apareció a la vuelta de una curva. Reparación de autos de Frank, decía el letrero descolorido por el sol. El edificio coincidía con su recuerdo, pintura azul descolorida que se desprendía del revestimiento de madera, una dispersión de herramientas y piezas de automóviles apiladas al azar afuera. Una campana oxidada sonó cuando empujó la puerta para abrirla. El interior estaba oscuro después de la brillante luz del sol. El olor a grasa, metal y café flotaba en el aire. Desde algún lugar en la parte de atrás llegaba el sonido de metal golpeando metal, puntuado por maldiciones apagadas. «Hola», gritó Zoe, su voz resonando en los pisos de concreto y los gabinetes de herramientas de metal. El ruido metálico se detuvo y un momento después una figura emergió de detrás de una camioneta pick-up levantada. Era alto y de hombros anchos, probablemente de unos 60 años, con la piel curtida que había visto décadas de sol y una cabeza llena de cabello grisacero. Su camisa de trabajo azul tenía el nombre Frank cosido sobre el bolsillo, y sus manos estaban negras de grasa. La miró con los ojos entrecerrados bajo unas cejas pobladas. No sonrió, solo gruñó una sola palabra: problema. Zoe respiró hondo para tranquilizarse. Este no era un representante de servicio al cliente al que pudiera encantar con una sonrisa. Este tipo parecía masticar clavos para el desayuno y acompañarlos con aceite de motor. Mi camioneta se averió a unas 3 millas al este de aquí, dijo, enderezando los hombros. No arranca en absoluto. Frank la estudió por un momento, luego se limpió las manos con un trapo que parecía más sucio que ellas. La grúa está en otra llamada. No volverá en horas. El corazón de Zoe se hundió. Realmente necesito llegar a un trabajo en mi fiel para esta tarde. Es importante. ¿Importante, eh? Frank se dirigió a un escritorio desordenado y tomó un juego de llaves. ¿Qué le pasa? La camioneta, no lo sé.
Simplemente se detuvo. Hace un clic cuando intento arrancarla. Frank gruñó de nuevo. Podrían ser una docena de cosas. Dudó, luego pareció tomar una decisión. Saldré a echar un vistazo. No puedo prometer nada. El alivio inundó a Zoe. Gracias, Frank. Realmente lo aprecio. No me agradezcas todavía, dijo Frank, agarrando una caja de herramientas. Puede que no se pueda arreglar, o puede que cueste más de lo que quieres pagar. 10 minutos después, iban dando tumbos por la carretera en la grúa de Frank, un vehículo que parecía casi tan viejo como él. La radio estaba sintonizada en una estación de rock clásico, el volumen lo suficientemente alto como para desalentar la conversación. Zoe miró por la ventana, la ansiedad le roía el estómago. Si la camioneta no se podía arreglar rápidamente, perdería el trabajo. Si perdía el trabajo, podía despedirse del posible contrato. Y sin ese contrato, pagar el alquiler de noviembre sería casi imposible. Todo en su vida parecía estar al borde del desastre, unido por cinta adhesiva y terquedad. El negocio de jardinería había sido idea de su padre, una forma de usar su título en horticultura cuando la firma de arquitectura para la que trabajaba redujo su personal. La gente siempre necesita que le arreglen sus jardines, había dicho. Esa prueba de recesiones. Lo que no había mencionado era lo estacional que era el trabajo, lo físicamente exigente, como cada trabajo requería conducir a una nueva ubicación en un vehículo que estaba a una avería del depósito de chatarra. Cuando llegaron a su camioneta, Frank se detuvo sin decir palabra y salió. Zoe lo siguió, observándolo mientras se acercaba al vehículo con la sombría determinación de un cirujano que se dirigía a una operación difícil. Abre el capó, dijo, sin mirarla. Torpemente, Zoe abrió el pestillo, sintiendo un rubor de vergüenza colorear sus mejillas. Este no era su elemento. Plantas, tierra, diseño de paisajes, eso lo entendía. Los motores de los automóviles bien podrían haber sido tecnología alienígena. El capó se abrió con un crujido, revelando el corazón polvoriento de su negocio. Frank se inclinó, sus movimientos decididos mientras sus manos desaparecían en la maraña de cables y mangueras. Cada gruñido o maldición murmurada enviaba un escalofrío de ansiedad por la espalda de Zoe. Después de varios minutos, emergió con el ceño fruncido grabado en su rostro. La batería está muerta, anunció. Y hay una descarga parasitaria en alguna parte del sistema que la mató. Podría ser el alternador. Podría ser un cableado defectuoso. No lo sabré hasta que lo lleve de vuelta al taller. El estómago de Zoe se encogió. ¿Puedes encenderla con cables solo para llevarme a mi trabajo? Puedo ocuparme del resto más tarde. Frank negó con la cabeza. Encenderla con cables no ayudará si el alternador está dañado. Simplemente terminarás varada en otro lugar. Necesito remolcarla, hacer un diagnóstico adecuado. La esperanza que había estado creciendo se desinfló instantáneamente. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Depende de lo que esté mal, dijo Frank, que ya se estaba moviendo para colocar la grúa. Podrían ser unas pocas horas, podría ser toda la noche. Eso era todo entonces. No habría trabajo hoy, no habría contrato, un paso más hacia el precipicio financiero. Mientras aseguraban la camioneta a la grúa, Zoe luchó contra la ola de derrota que amenazaba con ahogarla. Se había enfrentado a contratiempos antes, también resolvería esto. De vuelta en el garaje, Frank trabajó metódicamente, probando la batería, revisando las conexiones y murmurando para sí mismo mientras rastreaba los cables. Zoe se sentó en una silla plegable maltrecha, haciendo llamadas para reprogramar su cita, llamadas que fueron directamente al buzón de voz, y desplazándose por su aplicación bancaria, haciendo cálculos mentales que nunca sumaba. N lo suficiente. Finalmente, Frank se enderezó. Batería muerta, alternador dañado. Y hay algunos problemas de cableado que están causando la descarga. Zoe se preparó. ¿Cuánto? Frank enumeró las cifras de las piezas y la mano de obra, cada número golpeando a Zoe como un golpe físico. El total era más de lo que había ganado en las últimas 2 semanas. Eso es mucho, logró decir, su voz más pequeña de lo que pretendía. Lo mejor que puedo hacer es ponerte en marcha, dijo Frank, limpiándose las manos con un trapo. Pero esta camioneta ha visto días mejores. Días mejores. La frase resonó en la mente de Zoe. No había muchos de esos en el horizonte, un aumento de alquiler inminente, un negocio lento, facturas acumulándose, todo se derrumbó sobre ella a la vez, el peso acumulado de meses de apenas sobrevivir. Debió de reflejarse en su rostro, porque las siguientes palabras de Frank la tomaron completamente por sorpresa. Mira, comenzó, su voz ronca más suave que antes. No me corresponde entrometerme, pero pareces abrumada.
Zoe no estaba acostumbrada a que la vieran con tanta claridad. Por lo general, se protegía con una sonrisa y una actitud positiva que ocultaba las grietas. Pero este extraño, con sus ojos penetrantes manchados de grasa, la veía a través de ella. Es solo que, comenzó, luego se detuvo, sin saber cómo comprimir meses de lucha en unas pocas frases. Todo parece estar desmoronándose a la vez, la camioneta, mi negocio, es todo. Hizo un gesto vago, incapaz de encontrar las palabras. Para su sorpresa, Frank no parecía molesto ni desdeñoso. Simplemente se apoyó en la camioneta, con los brazos cruzados, considerándola. A veces las cosas se acumulan, dijo finalmente, como demasiada suciedad en un carburador viejo. No se puede arreglar todo a la vez. Hay que empezar por lo básico. Sus palabras golpearon a Zoe inesperadamente. No era simpatía, no era lástima, sino una especie de franqueza contundente que resonaba con su propia naturaleza obstinada. De repente, el peso sobre sus hombros no se sintió tan aplastante. Tal vez no podía arreglar todo, pero podía empezar por algún lado. Entonces, preguntó, su voz más firme. ¿Cuáles son los conceptos básicos? ¿Por dónde empezamos? Los labios de Frank se crisparon en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. Primero, anunció, te conseguimos una batería nueva. Luego vemos qué más le queda a esta vieja chica. Durante las siguientes 2 horas, Zoe se convirtió en la aprendiz reacia de Frank. Bajo su dirección gruñona, sostuvo linternas, trajo herramientas y aprendió más sobre reparación de automóviles de lo que jamás pensó que sería posible. Trabajaron en un ritmo, Frank diagnosticando, Zoe asistiendo, cada golpe y clic marcando el progreso. El trabajo le despejó la cabeza, sus preocupaciones sobre los clientes y las facturas se desvanecieron mientras se concentraba en la tarea inmediata, sus músculos encontrando un nuevo propósito. Por una vez, sus conocimientos de jardinería no importaban. Se trataba de arreglar las cosas de forma práctica, y se sentía sorprendentemente bien. Entre reparaciones, los silencios incómodos se llenaban de conversaciones inesperadas. Frank se quejaba de los autos modernos, con sus sistemas computarizados que no se podían arreglar con un martillo y una buena maldición. Insinuó una juventud más salvaje dedicada a las carreras callejeras y la reparación de hot wraps. Detrás de su exterior brusco había un hombre que había visto cambiar el mundo a su alrededor, no siempre para mejor. Zoe, a su vez, compartió fragmentos de su propia vida, el negocio de jardinería que apenas pagaba las facturas, su sueño de expandirse a la entrega de flores, los desafíos de ser una mujer joven en un campo dominado por contratistas masculinos establecidos. Flores, murmuró Frank cuando mencionó su título en horticultura. Nunca las entendí. Pero había un indicio de respeto en su voz cuando describió el plan de negocios que había desarrollado, completo con proyecciones estacionales y datos demográficos objetivo. Podría vivir en un mundo de grasa y metal, pero entendía el trabajo duro y el deseo incesante de construir algo con tus propias manos. A última hora de la tarde, la batería nueva estaba instalada y se había aplicado una solución temporal al alternador. Cuando Frank giró la llave, la camioneta rugió, sonando más saludable de lo que había sonado en meses. Debería llevarte a donde necesitas ir por ahora, dijo Frank, cerrando el capó. Pero tendrás que traerla de vuelta para la reparación completa si quieres que dure. La factura fue dolorosa pero justa, más baja de lo que Zoe había temido. Mientras entregaba su tarjeta de crédito, sintió una renuencia inesperada a irse. Había llegado desesperada y derrotada, pero se iba con una camioneta en funcionamiento y, extrañamente, con un corazón más ligero. ¿Qué pasa con los otros problemas?, preguntó. Los problemas de cableado, las reparaciones más grandes. Frank se encogió de hombros, limpiándose una mano manchada de grasa en la frente. Una cosa a la vez, como dije. Vuelve la semana que viene, podemos trabajar en ello un poco más. Hizo una pausa. La verdad es que no estoy exactamente inundado de clientes, y tú, pareció luchar con las palabras, no eres tan mala con una llave inglesa para alguien a quien le gustan las flores. Viniendo de Frank, era un gran elogio. Zoe sintió que la calidez se extendía por su pecho, no solo por el esfuerzo físico, sino por el inesperado destello de aprobación. La semana que viene, repitió, con la esperanza chispeando. ¿Puedo hacerlo? ¿Debo traer café? Un indicio de una sonrisa real arrugó el rostro curtido de Frank. Más vale que sea fuerte, gruñó. Lo bueno. Nada de esas tonterías con sabor a fantasía. Mientras Zoe se alejaba, sus problemas, el alquiler, la lista menguante de clientes, el negocio precario, seguían ahí, pero ya no parecían tan insuperables. Hoy no solo había arreglado su camioneta, había encontrado algo fuerte dentro de sí misma, una resiliencia que había olvidado que poseía. Y había hecho una conexión inesperada con el mecánico más gruñón en 3 condados.
Ya no tenía un plan de negocios elegante, pero tenía una dirección, y eso era un comienzo. Lo que Zoe no podía saber mientras se dirigía de regreso a su apartamento era que esta avería fortuita la llevaría a oportunidades que ni ella ni Frank podrían haber imaginado. A veces, el destino funciona a través de alternadores averiados y mecánicos gruñones con profundidades ocultas. Una semana se convirtió en 2, luego en 3. Los martes en Frank se convirtieron en parte de la rutina de Zoe, un refugio de grasa y herramientas en su caótica vida. Pasaba después de sus trabajos de jardinería, trayendo comida para llevar y café lo suficientemente fuerte como para disolver una cuchara. La radio reproducía canciones de rock clásico que Frank fingía odiar pero que en secreto disfrutaba, sus dedos tamborileando al ritmo de Led Zeppelin y los Rolling Stones. Hacían un buen equipo. Los ojos agudos de Zoe captaban cosas que incluso Frank a veces pasaba por alto. Su resolución creativa de problemas, nacida de años de arreglárselas con recursos limitados en su negocio de jardinería, a menudo encontraba soluciones que a él no se le ocurrirían. A su vez, Frank se convirtió en su mentor renuente, enseñándole a diagnosticar problemas de motor por el sonido y la sensación, a respetar las herramientas y a enorgullecerse de las reparaciones bien hechas la primera vez. La camioneta mejoró bajo su cuidado. No era perfecta, todavía mostraba su edad y trabajo duro, pero era confiable. Ahora era un poco como la propia Zoe, un poco desordenada, todavía averiguando las cosas, pero cada vez más fuerte con cada desafío. En una fresca tarde de octubre, mientras Zoe estaba metida debajo de la camioneta reemplazando una línea de freno oxidada, una nueva voz interrumpió los ruidos familiares del garaje. Bueno, tienes el lugar con un aspecto casi respetable, Frank. Zoe se deslizó de debajo de la camioneta para ver a un hombre con un traje caro de pie junto a un reluciente auto de lujo que parecía terriblemente fuera de lugar entre las camionetas y sedanes desgastados que generalmente poblaban el lote de Frank. Frank emergió de la oficina, su ceño fruncido habitual se profundizó cuando vio al visitante. Don Carter, gruñó, limpiándose las manos con un trapo. No esperaba verte de nuevo tan pronto. Zoe se puso de pie, limpiándose la grasa de las manos en su overol. La tensión entre los dos hombres era palpable, crepitando en el aire como electricidad estática. Don Carter era todo lo que Frank no era, refinado, de hablar suave, con la sonrisa practicada de un vendedor. Sus ojos se dirigieron a Zoe, observando su overol manchado de grasa y su cola de caballo salvaje con un desdén apenas disimulado. Veo que ahora tienes ayuda, dijo, volviéndose hacia Frank. Las cosas deben estar realmente desesperadas si estás contratando, a lo que sea esto. El calor subió al rostro de Zoe, pero antes de que pudiera responder, Frank dio un paso al frente. Zoe no es una empleada, dijo, su voz nivelada pero con un filo como una cuchilla bien afilada. Es una socia comercial, y una muy buena mecánica. Socia, logró Zoe sin mostrar su sorpresa en su rostro. Esta era la primera vez que Frank se refería a ella como algo más que la chica de las flores o, en los días buenos, niña. La sonrisa perfecta de Carter vaciló por un momento. Qué progresista de tu parte, Frank. Se enderezó la corbata de diseñador. Sin embargo, eso no cambia mi oferta. Esta ubicación es perfecta para mi nuevo centro de automóviles de lujo. La expansión de la carretera traerá el doble de tráfico el próximo año, y mis clientes no querrán pasar por alto este establecimiento. Ahora Zoe entendía. Carter quería comprar a Frank, reemplazar el viejo garaje con algo elegante y corporativo. Mi respuesta sigue siendo no, dijo Frank rotundamente. Como te dije el mes pasado, y el mes anterior, este lugar no está a la venta. Todo lugar tiene un precio, respondió Carter suavemente. Y mis inversores me han autorizado a aumentar nuestra oferta en un 15%. Mencionó una cifra que hizo que los ojos de Zoe se abrieran como platos. Era suficiente para retirarse cómodamente, tal vez incluso mudarse a algún lugar cálido durante todo el año. Por un momento, algo brilló en el rostro de Frank, consideración, tal vez, o cansancio. Luego desapareció, reemplazado por la obstinada determinación que Zoe había llegado a conocer bien. No me interesa, dijo Frank, dándose la vuelta con desdén. Algunas cosas importan más que el dinero, Carter, no es que tú lo entiendas. La sonrisa de Carter se endureció en algo feo. No se trata solo de dinero, Frank. Se trata de progreso. Esta ciudad está cambiando. Esa expansión de la carretera va a suceder, te guste o no, nuevos negocios, nuevas oportunidades. Hizo un gesto alrededor del garaje. Esto es el pasado. Mi desarrollo es el futuro. Entonces el futuro puede esperar, respondió Frank con calma. Ahora, a menos que tu auto elegante necesite una reparación real, tengo clientes reales que atender. El aire prácticamente vibró de tensión mientras los dos hombres se miraban fijamente. Finalmente,
Carter se volvió hacia su auto. Piénsalo, Frank. La oferta está sobre la mesa hasta fin de mes. Después de eso, se encogió de hombros, digamos que puede que no te gusten las alternativas. Después de que Carter se fuera, sus neumáticos arrojando grava mientras aceleraba demasiado rápido hacia la carretera, Zoe se volvió hacia Frank. ¿Qué fue eso de las alternativas? El rostro de Frank estaba sombrío mientras miraba el auto de lujo que se alejaba. Nada bueno, murmuró. Carter está conectado, comisionados del condado, junta de zonificación, todo. Cuando no puede comprar algo, encuentra otras formas de obtenerlo. ¿Realmente puede obligarte a irte? No directamente. Pero hay formas, evaluaciones especiales, rezonificación, violaciones del código que aparecen de la nada. Frank suspiró, pareciendo de repente mayor. He estado luchando esta batalla durante 2 años. Se vuelve agotador. Zoe nunca había visto a Frank parecer derrotado antes. No le sentaba bien. Entonces, ¿por qué no vender?, preguntó. Era mucho dinero el que ofreció. Frank se quedó en silencio por un largo momento, mirando el garaje que claramente había sido su vida durante décadas. Mi papá construyó este lugar en 1962, dijo finalmente. Me enseñó todo lo que sé aquí mismo, en este concreto. La gente de por aquí ha estado trayendo sus autos a un Simmons durante más de 50 años. Negó con la cabeza. Hay cosas a las que no se les puede poner precio. No todo lo viejo necesita ser reemplazado solo porque aparece algo más brillante. El paralelismo con su camioneta, que Carter claramente había descartado como chatarra, no se le escapó a Zoe. A veces, el valor no se trataba del precio, a veces se trataba de historia, propósito y obstinada funcionalidad. Además, continuó Frank, con un toque de su habitual brusquedad, ¿qué haría yo todo el día? Sentarme a ver la televisión, jugar al golf. Resopló. Prefiero reconstruir transmisiones. Pasaron el resto de la tarde trabajando en un cómodo silencio, pero la mente de Zoe estaba acelerada. Carter claramente no se iba a rendir fácilmente, y Frank estaba igualmente decidido a mantenerse firme. Algo tendría que ceder eventualmente. Y cuando los objetos inamovibles se encuentran con fuerzas imparables, las colisiones rara vez son bonitas. La semana siguiente, Zoe llegó al garaje no solo con café y sándwiches, sino también con un cuaderno gastado debajo del brazo. Mientras Frank jugueteaba con el carburador de un viejo Mustang, carraspeó. Tengo una idea, dijo, abriendo el cuaderno para revelar bocetos toscos y cálculos garabateados. Frank levantó la vista, con una mezcla de curiosidad y cansancio en su rostro. ¿Qué estoy viendo? Un plan de negocios, explicó Zoe, extendiendo las páginas sobre la mesa de trabajo. Para los dos. Los planos mostraban una versión reinventada de reparación de autos de Frank, una parte taller tradicional, una parte estación de servicio móvil y una parte vivero de plantas y servicio de entrega de flores. Sus bocetos detallaban cómo el gran lote vacío detrás del garaje podría transformarse en un pequeño invernadero, mientras que el frente podría modernizarse lo suficiente como para ser atractivo sin perder su carácter. Mira, unimos fuerzas, explicó Zoe, sus palabras saliendo cada vez más rápido a medida que la emoción se apoderaba de ella. Tú sigues haciendo lo que siempre has hecho, arreglar autos, mantenerlos en funcionamiento. Yo añado mi negocio de jardinería, usando esto como base en lugar de trabajar desde mi apartamento. Compartimos gastos generales, equipo, incluso clientes. Frank estudió los dibujos, su expresión ilegible. ¿Qué demonios es esto?, preguntó finalmente, señalando una sección de los bocetos. Es una camioneta móvil de reparación y entrega de plantas, dijo Zoe. Asistencia en carretera con un toque ecológico, cambios de aceite, reparaciones rápidas y plantas entregadas después de que el auto vuelva a la carretera. Para personas que quieren ayuda práctica y algo para hacer su mundo un poco más bonito. Contuvo la respiración, esperando que Frank descartara la idea por completo. Era una locura, después de todo, un viejo mecánico gruñón y una paisajista en apuros uniendo fuerzas contra un desarrollador conectado con mucho dinero. David y Goliat con aceite de motor y caléndulas. Para su sorpresa, una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Frank, una transformación tan inesperada como un desierto floreciendo después de la lluvia. Sabes, dijo finalmente, eso podría ser lo suficientemente loco como para funcionar. Mientras revisaban los planos, refinando los detalles y discutiendo de buen humor sobre la logística, ninguno de los dos se dio cuenta del sedán negro de lujo que pasó lentamente por el garaje. El rostro de Don Carter era visible detrás de las ventanas tintadas. Si lo hubieran hecho, podrían haber estado preparados para lo que sucedió después. El lunes siguiente, Zoe llegó al garaje y encontró a Frank de pie en el estacionamiento, mirando un aviso naranja brillante clavado en la puerta principal.
Su rostro era una tormenta, las manos apretadas a los costados. ¿Qué pasa?, preguntó Zoe, corriendo para unirse a él. Sin decir palabra, Frank le entregó el aviso. Era del inspector de construcción del condado, citando múltiples violaciones del código y riesgos de seguridad. En la parte inferior, en negrita, instalación cerrada hasta que se remedien las violaciones y se complete la reinspección. Carter, gruñó Frank, tiene que ser. Zoe escaneó el documento. La lista de violaciones parecía interminable: almacenamiento inadecuado de productos químicos, extinción de incendios inadecuada, problemas estructurales, riesgos eléctricos. Abordar todos ellos costaría miles, tal vez decenas de miles. ¿Realmente pueden cerrarte así?, preguntó. Pueden si el inspector dice que es un riesgo de seguridad inmediato. Frank pateó un trozo de grava suelto, enviándolo a través del lote. ¿Oportuno, no te parece? Justo después de que rechacé la última oferta de Carter. Pero no todas estas pueden ser violaciones reales. Has estado operando durante décadas. Algunas probablemente sean reales, admitió Frank. Los códigos de construcción cambian. Lo que estaba bien hace 30 años puede que no cumpla con los estándares actuales. Pero tantos a la vez. Negó con la cabeza. Este es Carter moviendo los hilos. Abrió la puerta, ignorando el aviso que declaraba el edificio cerrado, y entraron. El garaje se sentía diferente de alguna manera, el espacio familiar ahora territorio hostil. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Zoe, observando a Frank moverse por el taller, examinando cada supuesta violación. Nosotros, Frank arqueó una ceja. Esta no es tu pelea, niña. Tienes tu propio negocio del que preocuparte. Me llamaste tu socia la semana pasada, le recordó Zoe. Y, de todos modos, tu pelea se convirtió en mi pelea en el minuto en que Don Carter me miró como algo que había raspado de su zapato. Una sonrisa parpadeó brevemente en el rostro de Frank. ¿Obstinada como un perno oxidado, no? Aprendiste del mejor. Pasaron la mañana revisando la lista de violaciones, separando metódicamente las preocupaciones legítimas del acoso obvio. Algunas eran soluciones fáciles: almacenar los productos químicos correctamente, actualizar los extintores de incendios. Otras eran más serias, y requerían un trabajo estructural que sería costoso y llevaría mucho tiempo. Incluso si abordamos todo esto, no hay garantía de que el inspector no encuentre nuevos problemas la próxima vez, dijo Frank, con frustración evidente en su voz. Así es como funciona este juego. Zoe estaba a punto de responder cuando la campana sobre la puerta sonó. Una figura familiar con un traje caro entró, mirando alrededor del garaje con exagerada preocupación. Dios mío, Frank, parece que tienes una gran situación aquí, dijo Don Carter, su voz goteando falsa simpatía. Un edificio tan viejo, es una maravilla que no haya sido citado antes. Deja de actuar, Carter, dijo Frank con frialdad. Ambos sabemos que tú estás detrás de esto. Carter se llevó una mano al pecho en señal de falsa ofensa. ¿Yo? Solo soy un hombre de negocios preocupado. Cuando me enteré de las condiciones inseguras aquí, naturalmente me preocupé. Después de todo, si hubiera un accidente, alguien podría resultar herido. Su mirada se dirigió a Zoe. No querría eso en mi conciencia. La amenaza estaba veladamente velada, y Zoe sintió un escalofrío a pesar del calor del garaje. ¿Qué quieres?, exigió Frank. Lo mismo que siempre he querido, respondió Carter suavemente. Darte un precio justo por esta propiedad para que pueda desarrollarla adecuadamente. Mi oferta sigue en pie, por hoy. Pero con estas violaciones, sonrió levemente, el valor de la propiedad ha disminuido significativamente, me temo. Tendré que reducir mi oferta en un 30%. Mencionó una nueva cifra, aún sustancial, pero mucho menor que sus ofertas anteriores. ¿Y si todavía digo que no?, preguntó Frank, aunque todos sabían la respuesta. Entonces luchas contra las violaciones, gastas dinero que no tienes en reparaciones y esperas que el inspector, que resulta ser mi compañero de golf, las apruebe. Carter se encogió de hombros. O podrías simplemente retirarte, Frank. Disfruta de tus años dorados. Deja de luchar contra el progreso. Después de que Carter se fuera, el garaje estaba en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj en la pared. Finalmente, Frank se dejó caer en un taburete de trabajo, con un aspecto más derrotado que nunca antes había visto Zoe. Tal vez tenga razón, dijo Frank en voz baja. Tal vez sea hora de dejar de luchar. No puedes rendirte, protestó Zoe. Este lugar significa demasiado para ti. Es solo un edificio, niña. Solo un viejo garaje. Es más que eso, y lo sabes. Es el legado de tu padre.
Son 50 años sirviendo a esta comunidad. Hizo un gesto a su alrededor, es el hogar. Frank la miró por un largo momento, algo se suavizó en su rostro curtido. ¿Cuándo te apegaste tanto a este viejo lugar? Más o menos cuando empezaste a enseñarme que vale la pena luchar por algunas cosas, incluso cuando no son brillantes y nuevas. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Frank. Muy bien, entonces. Si vamos a luchar, más vale que tengamos un plan. Durante las siguientes 2 semanas, Zoe y Frank trabajaron incansablemente. Abordaron las preocupaciones legítimas de seguridad, almacenamiento adecuado de productos químicos, extintores de incendios actualizados, ventilación mejorada. Para los problemas más complejos, solicitaron la ayuda de la red de clientes leales de Frank, un electricista que le debía a Frank años de cambios de aceite gratuitos, un contratista cuyo camión Frank había mantenido funcionando durante la educación universitaria de 3 adolescentes. Se corrió la voz por la comunidad sobre lo que estaba sucediendo. Apareció más gente para ayudar, granjeros cuyos tractores Frank había reparado durante emergencias de cosecha, padres cuyos autos había arreglado a medianoche cuando sus hijos necesitaban visitas a la sala de emergencias, conductores jóvenes a los que les había enseñado mantenimiento básico en lugar de cobrarles de más por reparaciones sencillas. Mientras trabajaban, Zoe implementó partes de su plan de negocios. El lote vacío detrás del garaje se limpió y niveló, su equipo de jardinería se trasladó de su apartamento a un rincón de la propiedad de Frank, se plantaron semillas en bandejas bajo luces de cultivo, el primer paso hacia el invernadero que había imaginado. Pero a pesar de su progreso, sabían que la reinspección sería la verdadera prueba. La influencia de Carter era profunda, y solo había un límite en lo que podían lograr con recursos y tiempo limitados. El día antes de la reinspección programada, Zoe llegó al garaje y encontró a una visitante inesperada esperando, una mujer mayor con un traje pantalón impecable que se presentó como Margaret Fleming, la comisionada del condado. Entiendo que han estado teniendo algunos problemas regulatorios, dijo, yendo directo al grano. Frank asintió con cansancio. ¿Se podría decir eso? ¿Puedo echar un vistazo? Durante la siguiente hora, la comisionada Fleming recorrió el garaje, tomando notas y haciendo preguntas detalladas sobre las violaciones y las reparaciones que habían hecho. Su expresión no revelaba nada, pero sus preguntas eran exhaustivas y conocedoras. Han hecho un buen trabajo aquí, dijo finalmente, cerrando su cuaderno. Pero sospecho que la inspección de mañana aún puede encontrar problemas. Lo sabemos, dijo Zoe. El señor Carter ha dejado bastante claro que no se detendrá hasta que consiga esta propiedad. Las cejas de la comisionada Fleming se levantaron. Don Carter, el desarrollador. Quiere este terreno para algún centro de automóviles de lujo, explicó Frank. Ha estado tratando de comprarme durante 2 años. Cuando no quise vender, de repente tenemos violaciones saliendo por las orejas. Ya veo. La voz de la comisionada era neutral, pero algo brilló en sus ojos. El señor Carter tiene una influencia significativa en el condado. Ha financiado varias campañas, incluida la de mis oponentes en las últimas elecciones. El corazón de Zoe se hundió. Otra conexión en la red de Carter. Sin embargo, Fleming continuó, sorprendiéndolos a ambos. No soy fanática de las tácticas de intimidación, independientemente de quién las emplee. Y estoy particularmente interesada en la preservación y el desarrollo de las pequeñas empresas. Miró significativamente el equipo de jardinería y las bandejas de plántulas. Especialmente cuando esas empresas satisfacen múltiples necesidades de la comunidad. Le entregó a Zoe una tarjeta de presentación. Llame a mi oficina mañana después de la inspección. De cualquier manera, me gustaría saber cómo va. Después de que ella se fue, Frank y Zoe se miraron confundidos. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Zoe. No estoy seguro, respondió Frank, dando vueltas a la tarjeta de la comisionada en su mano. Pero creo que podríamos haber encontrado una aliada. A la mañana siguiente, el inspector llegó exactamente a tiempo, con el portapapeles en la mano. Era un hombre delgado con una expresión permanentemente agria que apenas reconoció sus saludos antes de comenzar su examen. Durante 2 horas insoportables, recorrió el garaje centímetro a centímetro, tomando notas y fotografías. Su rostro no revelaba nada mientras revisaba cada reparación y modificación que habían hecho. Finalmente, cerró su portapapeles. Han abordado muchas de las violaciones, dijo, su tono a regañadientes, pero todavía existen preocupaciones estructurales que requieren certificación profesional antes de que pueda autorizar la instalación para su funcionamiento. El corazón de Zoe se hundió, tal como habían temido. Estaban cambiando las reglas del juego. ¿Qué tipo de certificación?, preguntó Frank, luchando por mantener la voz nivelada. Evaluación de ingeniería de las vigas del techo en la pared oeste y los cimientos, respondió el inspector, realizada por un ingeniero estructural autorizado.
Podría tomar semanas programarla, incluso meses en esta época del año. Era una sentencia de muerte para el garaje. Incluso si pudieran pagar un ingeniero, el cierre prolongado los llevaría a la bancarrota. Ya veo, dijo Frank en voz baja. Gracias por su tiempo. Después de que el inspector se fue, el garaje estaba en silencio. Frank se quedó inmóvil en el centro del taller, rodeado de las herramientas y el equipo que habían sido su vida durante décadas. Lo siento, Frank, dijo Zoe, su voz cargada de emoción. Lo intentamos. Frank asintió, su expresión ilegible. Deberías recoger tus cosas, dijo finalmente. No tiene sentido que ambos nos hundamos con este barco. No me voy a rendir, insistió Zoe. Encontraremos otra manera. Tal vez la comisionada Fleming. Se acabó, niña, la interrumpió Frank suavemente. Algunas peleas simplemente no se pueden ganar. Recordando la tarjeta de la comisionada, Zoe salió para hacer la llamada. Para su sorpresa, Fleming respondió personalmente. Esperaba esto, dijo la comisionada después de que Zoe le explicó la situación. El requisito de certificación estructural es una táctica común cuando están decididos a cerrar un negocio. Entonces no hay nada que podamos hacer, preguntó Zoe, con la desesperación evidente en su voz. No dije eso. Había una sonrisa en la voz de Fleming. Revisa tu correo electrónico en aproximadamente una hora y dile a Frank que aguante un poco más. Fiel a su palabra, un correo electrónico llegó 60 minutos después. Adjunto había una certificación estructural para el garaje de Frank, firmada por el propio Departamento de Ingeniería del Condado. Una nota de la comisionada Fleming explicaba que había agilizado una inspección por parte del ingeniero del condado, quien encontró la estructura sólida y en cumplimiento con los códigos de construcción actuales. Zoe miró su teléfono con incredulidad. Frank, gritó, corriendo de regreso al garaje. Tienes que ver esto. Frank leyó el correo electrónico 2 veces, su rostro curtido mostrando una rara sorpresa. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, admitió Zoe, pero dijo que Carter financió a su oponente en las últimas elecciones. Tal vez no haya mucho cariño perdido allí. Política, murmuró Frank, negando con la cabeza, pero una sonrisa se extendía por su rostro, la primera real que Zoe había visto en días. Supongo que deberíamos preparar este lugar para reabrir, entonces. A la mañana siguiente, volvieron a estar en el negocio. Zoe seguía esperando que Carter apareciera con algún nuevo ataque, pero los días pasaban sin señales de él. El único reconocimiento de su victoria fue una breve nota de la comisionada Fleming explicando que el condado estaba revisando sus procedimientos de inspección para garantizar la equidad para las empresas establecidas. 2 semanas después, mientras Zoe descargaba bandejas de plántulas de su camioneta, un auto de lujo familiar entró en el estacionamiento. Se tensó, esperando otra confrontación, pero el hombre que emergió no era Don Carter. Era mayor, con cabello plateado y el porte seguro de alguien acostumbrado a la autoridad. Estoy buscando a Frank Simmons, dijo, su voz con un ligero acento sureño. Zoe señaló hacia la bahía del garaje. Está trabajando en una transmisión. ¿Puedo ayudarlo? El hombre sonrió. Eso espero. Soy Richard Carter, el padre de Don. Zoe casi dejó caer la bandeja de plántulas. Señor Carter, si esto se trata de la propiedad. No lo es, la interrumpió gentilmente. Al menos no en la forma en que lo piensas. Miró alrededor de la propiedad, su mirada se detuvo en el área recién despejada detrás del garaje, donde Zoe había comenzado a preparar los parterres. ¿Puedo hablar con ambos? Momentos después, estaban sentados en la oficina estrecha de Frank, Richard Carter luciendo decididamente fuera de lugar con su traje a medida. Primero, comenzó, quiero disculparme por el comportamiento de mi hijo. Recientemente me enteré de que sus métodos han sido demasiado entusiastas. Frank resopló. Esa es una forma de decirlo. Carter padre asintió, aceptando la crítica. Don siempre ha sido ambicioso, pero esta situación cruzó varias líneas, usar conexiones personales para manipular inspecciones, hacer amenazas veladas. Negó con la cabeza. Así no es como construí nuestro negocio, y no es como crié a mi hijo para que se comportara. Con el debido respeto, señor Carter, dijo Zoe, su hijo dejó muy claro que no se detendría hasta que consiguiera esta propiedad. Sí, bueno, Don ha sido reasignado a nuestra oficina de Seattle en el futuro previsible. Algo en el tono de Carter sugirió que esto no era un ascenso. Estoy aquí para enmendar las cosas, si es posible. Colocó una carpeta en el escritorio de Frank. Esta es una retractación formal de todas las ofertas para comprar esta propiedad. Y esto, agregó, colocando una segunda carpeta, es algo que creo que podría interesarles a ambos más.
Dentro había una propuesta comercial. Carter Development quería establecer un corredor verde a lo largo de la carretera, con negocios locales con prácticas sostenibles. El garaje de Frank, con su larga historia y las nuevas incorporaciones de Zoe, ocuparía un lugar destacado en sus materiales promocionales. A cambio, Carter proporcionaría capital para mejoras y expansión. Sin condiciones, insistió, al ver sus expresiones escépticas. Sin agenda oculta para adquirir la propiedad más tarde. Realmente creo en apoyar a las empresas locales que satisfacen las necesidades reales de la comunidad. Sonrió levemente. Y la comisionada Fleming presentó un caso muy persuasivo para su operación aquí. Después de que Carter se fue, Frank y Zoe se quedaron en silencio, atónitos, mirando la propuesta. ¿Crees que es legítimo?, preguntó finalmente Zoe. Es difícil de decir, respondió Frank, pero el viejo tiene mejor reputación que su hijo. Y esta financiación, tocó las cifras descritas en la propuesta, esto cubriría el invernadero que querías, esa camioneta de servicio móvil. Nuestra loca idea podría funcionar, dijo Zoe, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Podría, coincidió Frank, una sonrisa respondiendo arrugando las comisuras de sus ojos. Supongo que a veces las cosas funcionan. 6 meses después, el centro de autos y jardín de Frank celebró su gran reapertura. El garaje en sí no había cambiado mucho, Frank había insistido en preservar su carácter. Pero ahora se encontraba junto a un moderno invernadero donde florecían las plantas de Zoe. El lote trasero se había transformado en un jardín de demostración con plantas y vegetales nativos de bajo mantenimiento. La joya de la corona del nuevo negocio estaba estacionada al frente y en el centro, una camioneta personalizada equipada con herramientas mecánicas básicas y un pequeño vivero de plantas. Reparaciones en carretera y jardines estaba pintado en un costado, junto con el lema, arreglamos más que solo autos. Zoe se quedó atrás, observando cómo los miembros de la comunidad exploraban las nuevas instalaciones. La comisionada Fleming estaba allí charlando con Richard Carter. Varios de los antiguos clientes de Frank habían traído a sus familias para ver los cambios. Incluso el padre de Zoe habría aprobado cómo lo antiguo y lo nuevo se complementaban, la tradición realzada por la innovación en lugar de ser reemplazada por ella. No está mal para una chica de las flores y un viejo mecánico gruñón, dijo Frank, acercándose a pararse a su lado. De hecho, se había puesto una camisa limpia para la ocasión, aunque había trazado la línea en una corbata. Hacemos un buen equipo, coincidió Zoe. ¿Quién hubiera pensado que mi camioneta averiada conduciría a todo esto? A veces, las averías son solo la forma en que el universo te lleva a donde necesitas ir, dijo Frank, sorprendiéndola con el giro filosófico. Como esa falla del alternador. No fue realmente una falla. En retrospectiva, más bien una corrección de rumbo. Mientras los clientes hacían fila para reservar servicios de jardinería y reparaciones de automóviles, Zoe reflexionó sobre lo acertado que estaba Frank. 6 meses antes, había estado a punto de renunciar a sus sueños empresariales, conduciendo una camioneta que estaba a una avería del depósito de chatarra. Ahora era copropietaria de un negocio único con un potencial de crecimiento real, haciendo el trabajo que amaba junto a alguien que se había convertido en mentor y amigo. A veces, las mejores reparaciones no eran a motores o transmisiones, sino a sueños rotos y esperanzas que se desvanecían. Y a veces, las personas que parecían menos propensas a ayudar, como los mecánicos gruñones de los pueblos pequeños, eran exactamente las que más necesitabas. Una joven se acercó, con las llaves en la mano, con aspecto ansioso. Disculpen, mi auto está haciendo un extraño clic. No soy de por aquí, solo estoy de paso, y realmente necesito llegar a una entrevista de trabajo. Zoe y Frank intercambiaron una mirada de complicidad. Otra avería, otra oportunidad de ayudar. Echemos un vistazo, dijo Frank, que ya se dirigía al estacionamiento. Puede que solo necesite una reparación sencilla. Mientras Zoe lo seguía, no pudo evitar sonreír. ¿Quién sabía a dónde podría conducir esta nueva avería? En un mundo obsesionado con derribar lo viejo para dar paso a lo nuevo, había algo poderoso en el trabajo que hacían, arreglar, restaurar, devolverle la vida a las cosas, ya fueran motores, jardines o sueños. Algunos podrían llamarlo anticuado. Zoe simplemente lo llamó necesario. ¿Les gustó esta historia? Denle like y suscríbanse al canal para más. No olviden ver el vídeo que está actualmente en su pantalla. No se lo querrán perder. Nos vemos en el próximo.